El sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, mientras Álvaro observaba el reflejo de las olas en la playa solitaria. Sus pensamientos vagaban, atrapados en el torbellino de emociones que lo había consumido desde que su esposa, Laura, le confesó su infidelidad. Cada ola que se retiraba parecía llevarse un pedazo de su tranquilidad. El viento marino acariciaba su rostro, pero no podía alejar la tormenta en su interior. Las palabras de Laura aún resonaban en su mente. Álvaro, te fui infiel con mi jefe, pero quiero una segunda oportunidad para salvar nuestro matrimonio. Su voz temblorosa y su mirada llena de remordimiento habían dejado cicatrices en su corazón. En ese momento, las nubes en el cielo parecían reflejar la confusión que nublaba sus pensamientos. ¿Podría perdonarla y reconstruir la confianza rota? Álvaro se sentía atrapado en un laberinto emocional, donde cada paso que daba lo acercaba a un dilema que no sabía cómo resolver. En el intento de sanar sus heridas, Álvaro decidió tomar un tiempo aparte. Buscó refugio en un rincón remoto de la ciudad, un lugar donde nadie pudiera reconocerlo. Fue en ese refugio solitario donde conoció a Isabela, una mujer enigmática y seductora. La primera vez que sus miradas se cruzaron, algo eléctrico pasó entre ellos. Los ojos de Isabela brillaban con un misterio que lo intrigó de inmediato, como si ocultara secretos profundos bajo su mirada penetrante. Álvaro la invitó a sentarse en el rincón más oscuro del café, donde las sombras parecían conspirar a su favor. Allí compartieron secretos ocultos y susurros tentadores. Isabela confesó que también tenía una historia de dolor y traición en su pasado, y esa revelación los acercó aún más. La tensión sexual entre ellos creció con cada palabra susurrada y cada roce accidental de sus manos. Los encuentros secretos con Isabela se convirtieron en una adicción para Álvaro. Cada momento con ella era una paleta de emociones apasionadas que contrastaba con la tormenta interior de su matrimonio. La pasión floreció en medio de la confusión y el conflicto. Sus cuerpos se encontraban en el umbral de lo prohibido, explorando la lujuria que había estado enterrada por años. La habitación de Isabela se convirtió en un santuario donde sus deseos más oscuros se liberaban. A medida que caía la noche, el aroma de velas perfumadas y el suave susurro de la música de fondo llenaban el aire, creando un ambiente cargado de tensión y anticipación. Los encuentros secretos con Isabela se convirtieron en una adicción cada vez más intensa para Álvaro. Cada momento compartido era como un viaje al abismo de la pasión prohibida, donde el tiempo se detenía y el mundo exterior perdía importancia. Sus caricias se volvieron más atrevidas, sus besos más ardientes, y cada susurro de deseo se transformó en una melodía apasionada que resonaba en sus almas. A medida que sus cuerpos se entrelazaban en una danza de lujuria y deseo, la confusión en el corazón de Álvaro crecía. La habitación de Isabela se convirtió en un refugio donde el tormentoso dilema de su matrimonio quedaba momentáneamente eclipsado por la fogosidad de su aventura. Sus sentimientos por Laura, su esposa, seguían siendo fuertes, pero Isabela había encendido una pasión que parecía incontrolable, un fuego que amenazaba con consumirlo por completo. Los días se llenaron de ansiedad y noches de éxtasis. Álvaro se encontraba atrapado entre dos mujeres, dos mundos. Laura, su esposa, representaba la seguridad y la historia compartida, mientras que Isabela, la tentación prohibida, encendía una pasión ardiente. No podía evitar cuestionarse si era posible encontrar la verdadera felicidad en medio de esta encrucijada. Cada vez que regresaba a casa después de un encuentro con Isabela, las palabras de Laura retumbaban en su mente. La sombra del engaño que ella había arrojado sobre su matrimonio se hacía más oscura, y Álvaro se sentía culpable por sus acciones secretas. El dilema en su corazón se convertía en una tormenta emocional que amenazaba con destruirlo. Los días se convirtieron en semanas, y Álvaro se debatía en un dilema que amenazaba con desgarrarlo. ¿Debería seguir el camino de la pasión con Isabela, olvidándose de las heridas del pasado, o debía regresar a los brazos de Laura, luchando por reconstruir lo que habían perdido? El conflicto en su corazón era constante. Durante el día, las promesas de amor eterno que había hecho a Laura resonaban en su mente, recordándole la vida que habían construido juntos. Sin embargo, cada noche que pasaba con Isabela, la pasión y el deseo lo sumergían en un mundo de emociones intensas. Cada beso robado,
Cada caricia furtiva reforzaba la conexión ardiente que compartían. El tiempo con Isabela era una huida tentadora de la realidad, una pausa en el tormentoso dilema que enfrentaba. Los momentos de conflicto interior se volvieron más frecuentes. Álvaro se encontraba perdido en sus propios deseos y responsabilidades. Sabía que no podía mantener esta doble vida para siempre, y cada vez se sentía más atrapado en su propia mentira. La sombra del engaño se alargaba sobre su cabeza, oscureciendo su camino y su capacidad para tomar una decisión definitiva. Un día, mientras observaba el mar en calma, Álvaro se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra del engaño y la tentación. La verdad era que su corazón aún pertenecía a Laura, a pesar de la herida que ella había infligido. Comprendió que el camino hacia la verdadera felicidad no estaba pavimentado con secretos y engaños, sino con la honestidad y la responsabilidad. Regresó a casa y enfrentó a Laura con la decisión que había tomado. Juntos buscarían la terapia y trabajarían en la reconstrucción de su matrimonio. Aunque la confianza se había fracturado, creían que podían superar cualquier obstáculo. Álvaro también se disculpó con Isabela y le explicó su elección. Aunque ambos estaban heridos, entendieron que su conexión había sido intensa pero fugaz, y ahora cada uno debía seguir su propio camino hacia la sanación y el perdón. La historia de Álvaro es un recordatorio de que en la vida real, a menudo debemos enfrentar decisiones difíciles y aprender a equilibrar nuestros deseos con nuestras responsabilidades para encontrar la verdadera felicidad y el amor genuino. A pesar de las tentaciones y las tormentas emocionales, Álvaro había optado por la luz de la verdad y la búsqueda de la reconciliación, en lugar de permanecer en las sombras de la infidelidad. Era un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza y redención. A pesar de su decisión de regresar a Laura, Álvaro no pudo evitar sentir una irresistible atracción por Isabela. Sus encuentros secretos continuaron, y cada vez se volvían más apasionados. Cada noche que pasaban juntos, el fuego de la pasión ardía con una intensidad que amenazaba con devorarlos por completo. Los besos eran más apasionados, las caricias más atrevidas, y los susurros de deseo eran como un canto de sirena que los llamaba una y otra vez. Isabela se había convertido en su refugio de la realidad, un lugar donde los problemas quedaban temporalmente olvidados. Cada vez que sus labios se encontraban en un beso apasionado, Álvaro sentía cómo la tentación lo arrastraba a un abismo de placer y deseo. La atracción entre ellos era magnética, y la pasión que compartían los tenía cautivos en un torbellino de emociones prohibidas. Los días se llenaron de dilemas internos y luchas constantes. Álvaro estaba dividido entre la pasión desenfrenada que experimentaba con Isabela y su compromiso con Laura. La sombra del engaño que lo perseguía se volvía cada vez más ominosa. Cada vez que regresaba a casa después de un encuentro con Isabela, se enfrentaba a la realidad de su matrimonio fracturado. La culpa y la confusión lo atormentaban en silencio mientras navegaba por las aguas turbulentas de su vida. El conflicto en el corazón de Álvaro se intensificó con cada encuentro apasionado con Isabela. Por un lado, estaba su amor profundo por Laura, su esposa de toda la vida, con quien había compartido momentos felices y desafíos juntos. Por otro lado, estaba Isabela, la llama ardiente que había encendido su vida con una pasión desenfrenada y prohibida. Cada vez que se encontraba con ella, se veía arrastrado a un abismo de emociones intensas y sensuales que desafiaban su lealtad y sus promesas. Las noches se volvieron un torbellino de pasión y conflicto interior. Álvaro se preguntaba si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre su deseo apasionado por Isabela y su responsabilidad hacia Laura. La sombra del engaño parecía seguir persiguiéndolo, recordándole que su matrimonio estaba en ruinas debido a la infidelidad. Sus pensamientos oscilaban entre la necesidad de hacer lo correcto y la irresistible atracción que sentía por Isabela. Estaba atrapado en un dilema que amenazaba con destrozar su corazón y su alma. Un día, mientras estaba en un restaurante con Isabela, Álvaro se dio cuenta de que era el momento de enfrentar la verdad. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras compartían un último almuerzo juntos. Los platos permanecieron prácticamente intactos, ya que ambos sabían que esta sería la conversación que cambiaría sus vidas. La miró fijamente a los ojos, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Respiró profundamente y finalmente habló, con voz temblorosa pero decidida.
Le explicó que a pesar de la intensidad de su relación y la pasión que compartían, su corazón pertenecía a Laura, su esposa. Le dijo que necesitaba hacer lo correcto para ambos y poner fin a su aventura. Isabela, aunque herida, entendió la gravedad de la situación y aceptó su decisión con tristeza en los ojos. El momento fue agridulce, marcando el final de una relación apasionada pero prohibida. Álvaro se levantó de la mesa, dejando atrás la tentación que lo había consumido durante tanto tiempo. Mientras caminaba hacia la puerta del restaurante, su mente estaba llena de emociones encontradas. Había elegido el camino de la honestidad y la lealtad hacia su matrimonio, pero sabía que aún enfrentaría la difícil tarea de reconstruir la confianza con Laura y sanar las heridas que habían dejado atrás. El regreso a casa después de poner fin a su relación con Isabela fue un momento de mezcla de emociones para Álvaro. Aunque sentía alivio por haber tomado una decisión honesta y haberse liberado de la sombra del engaño, también era consciente de que enfrentaba un largo camino hacia la reconstrucción de su matrimonio. Se acercó a Laura con humildad y sinceridad, compartiendo todos los detalles de su aventura extramatrimonial y el profundo remordimiento que sentía. Fue un proceso doloroso y difícil, lleno de lágrimas y confesiones. Laura, a su vez, también expresó su pesar por la infidelidad inicial y se comprometió a trabajar en su relación. Ambos estaban decididos a sanar las heridas y reconstruir la confianza que se había roto. La terapia de pareja se convirtió en un pilar fundamental en su viaje hacia la reconciliación. A través de sesiones intensas y conversaciones honestas, comenzaron a entender las raíces de sus problemas y a desarrollar nuevas formas de comunicarse y conectarse. La reconstrucción de su matrimonio fue un proceso lento y doloroso, pero con el tiempo, las cicatrices comenzaron a sanar y su amor renacía. Aprendieron que el equilibrio entre deseos y responsabilidades requería esfuerzo constante y un compromiso profundo. Su historia, una vez llena de infidelidad y engaño, se transformó en una historia de redención y amor duradero. Con el tiempo, la relación de Álvaro y Laura comenzó a sanar y fortalecerse. Aprendieron a comunicarse de manera más abierta y comprensiva, reconociendo que la falta de comunicación había sido uno de los factores que los habían llevado por el camino de la infidelidad. Juntos, establecieron nuevas metas para su matrimonio y trazaron un camino hacia un futuro compartido. La reconstrucción de su amor fue como la restauración de una hermosa pieza de arte que había sido dañada pero no destruida. Cada día representaba un nuevo lienzo en blanco sobre el cual pintaban su historia renovada. A medida que crecían juntos, comprendieron que el equilibrio entre los deseos y las responsabilidades en una relación era esencial. Habían aprendido a apreciar la pasión y la intimidad en su matrimonio, pero también entendían la importancia de la lealtad y la confianza. Su historia se convirtió en un testimonio de cómo el amor verdadero podía superar las adversidades, la infidelidad y encontrar un nuevo comienzo lleno de esperanza y compromiso. Esperamos que la historia haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente video.